Cristo es mi Salvador. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Rey. Cristo es mi Redentor. ¡Aleluya! Alaben su grandeza sin igual. Alaben su santo nombre. Alábenlo por sus obras poderosas. Que todo lo que respire alabe a Jehová. Este es el momento, hermanos, de adorar al Señor, de creer en Él, en su palabra, que Él cambiará cualquier situación que estemos pasando en estos momentos. Solo sigamos animándonos unos a otros a permanecer en ella. Demos toda gloria y honra al Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, es descender tu poder, lo que estamos aquí, y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, es descender tu poder, en lo que estamos aquí, y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Vamos a decirle, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Buenas noches, iglesia. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Un gran abrazo. Estamos reunidos otra vez por este medio, creyendo que la palabra nos va a hablar a cada uno de nosotros. Creemos que siempre es Dios hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón. Creemos que es siempre la palabra del Señor alineando la vida del hombre a hacer la voluntad de Dios. Y bueno, vamos a orar por este tiempo de palabra. Amén. Señor, gracias por tu palabra.
Señor, que va a ser compartida. Oramos, Señor, para que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, seas tú hablando a cada vida, a cada corazón, Señor. Tú eres conocedor de cómo se encuentra cada corazón, cómo se encuentra cada persona. Tú eres conocedor de cómo se encuentra su condición, Señor. Y te oramos a ti, Padre, para que seas tú trayendo a cada persona que tú quieres traer, Señor, a que te conozcan a ti. Sea tu palabra, Señor, siendo sembrada en cada corazón. En el nombre de Jesús, seas tú haciendo tu obra maravillosa en cada vida, mediante tu palabra compartida, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú quieres hablarnos y por lo que tú quieres hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y cuando nos ponemos a pensar, ¿verdad?, acerca de la palabra, acerca cómo la palabra del Señor brinda una imagen que el hombre por sí mismo no va a poder encontrar y no va a poder conocer. Es como aquella persona que es corta de vista y si se quitara los lentes y esta persona quisiera ver por sus propios medios o fuerzas, sin los lentes, pudiera ver, sí, pero vería una imagen capaz borrosa, apreciaría una imagen no muy clara. De la misma forma, creemos también que el hombre sin la palabra del Señor está caminando equivocadamente y erradamente en esta vida. Así como los lentes brindan a esta persona, cuando se ponen los lentes, una imagen o empieza a ver de una forma más clara, de la misma manera creemos que la palabra del Señor, cuando es oída sobre la vida de la persona, cuando es regada sobre el corazón de la persona, cuando la palabra está presente en la vida del hombre continuamente, creemos que la palabra del Señor brinda una claridad donde el hombre empieza a conocer realmente cómo se encuentra él. La palabra da a conocer la realidad de cómo se encuentra el hombre, da a conocer una imagen acerca de cómo está su corazón y qué tipo de naturaleza tiene, cómo está caminando en esta vida, cómo está caminando en este mundo. Y vamos a ir a un escenario donde vamos a poder ver un hecho, porque es un hecho, no es una parábola, sino es algo que sucedió cuando Jesús estaba en este mundo, en esta tierra, como hombre, ¿verdad? Siendo Dios. La palabra nos dice en Marcos 10, verso 46, acerca de un hombre llamado Bartimeo. Este hombre llamado Bartimeo, vamos a leer mejor este versículo para poder apreciar bien cómo se encontraba este hombre. Dice el verso 46, Marcos 10, y 47 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La palabra nos enseña que este hombre, ¿verdad?, está en ese camino donde Jesús va a pasar. Y la palabra nos dice que él está junto al camino y este hombre está ciego. Este hombre, podemos ver que usualmente este hombre sale cada día a pedir limonas a los judíos, ¿no?, a la gente de ese lugar. La palabra nos dice que este hombre se encuentra en esa condición, de esa forma y de esa manera. Nos podemos preguntar entonces, ¿este hombre por sus propios medios, según sus propias fuerzas, podrá salir de esa situación en la que se encuentra? Este hombre, según sus propios medios, ¿podrá solucionar el problema que tiene respecto a su ceguera? ¿Podrá salir de eso por sí mismo? Vemos que ciertamente no. Vemos que por la palabra, que la condición que este hombre tiene, ¿verdad?, es una condición donde simplemente él no va a poder ser librado por sí mismo. Vemos que este hombre tiene como se dice, ¿no?, un destino escrito, que este hombre tiene un destino de sufrimiento, capaz de tristeza, de oscuridad, de soledad, de agonía. Vemos que este hombre está en una condición que está sufriendo. Y simplemente la palabra nos enseña que este hombre empieza a oír acerca de Jesús, ¿verdad? Vemos que este hombre se encuentra en esta condición. De esta forma, de esta manera. De la misma forma, creemos que el hombre también se encuentra así.
El hombre se encuentra cegado. Simplemente el hombre se encuentra en oscuridad y en tinieblas. Como dice Juan 8, verso 12. Vamos a ir a Juan 8, verso 12. Juan 8, verso 12 dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice la palabra del Señor que el hombre, en este versículo Jesús da a conocer que el hombre está caminando en tinieblas y en oscuridad. La única forma que el hombre puede conocer la luz de la vida, puede conocerlo a Él, es mediante su voz, mediante su palabra. La palabra nos enseña que el hombre está caminando conforme a la voluntad de Dios o está caminando según sus propios pensamientos, haciendo su propia voluntad. El hombre se encuentra así, caminando según su propio criterio. Simplemente está caminando en este mundo de esa forma, de esa manera. Desconoce de algo, porque un ciego desconoce de algo. De la misma forma, el hombre que está cegado espiritualmente desconoce algo. ¿Acerca de qué? No puede ver por sí mismo, no puede apreciar la imagen que solo la palabra brinda al hombre acerca de cómo se encuentra él, de cómo se encuentra su corazón, de cómo se encuentra su naturaleza. Realmente la palabra da a conocer al hombre lo imposibilitado que está el hombre cuando quiere tratar de agradar a Dios por sus propios medios, por sus propias fuerzas. La palabra del Señor realmente da a conocer al hombre cómo se encuentra él, la realidad de su condición. La palabra brinda una imagen verdadera acerca de cómo está el corazón del hombre, para que el hombre pueda entender y comprender la condición en la que se encuentra él. Pero solo la palabra podrá brindar esa verdad a la vida del hombre. El hombre simplemente que está caminando en este mundo no conoce acerca de su condición. No hay palabra en su vida. Está caminando según sus propios pensamientos. Está siendo movido por lo que ve y por lo que oye. La palabra del Señor nos enseña que el hombre siempre se está jactando por lo que él hace, o capaz siempre está siendo llevado por la corriente de este mundo, por el sistema de este mundo. El mundo siempre le está diciendo acerca de lo que el hombre debe de hacer, acerca de que el hombre en qué debe de interesarse, en dónde debe de poner su confianza o su seguridad. La palabra del Señor nos da a conocer que el hombre se cree que está andando según, o mejor dicho, cree que es dueño de su propio camino. El hombre piensa que él decide, ¿no?, qué camino tomar. Pero la palabra nos dice que el hombre está siendo llevado por el sistema de este mundo. Está siendo llevado por sus propios pensamientos. Está siendo llevado por sus propios deseos. Y lo dice, como dice en Jeremías 10, verso 23, nos dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre, por sus propios medios, no va a poder ordenar su vida. Siempre va a estar padeciendo, o siempre va a estar con un conflicto en su vida por las cosas que hace, por las cosas que acontecen. Pero dice en el Proverbios 20, 24, dice: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo el hombre entenderá su camino? Dice, solamente de Jehová son los pasos del hombre. Eso quiere decir que el hombre va a poder conocer el propósito por el cual Dios le ha permitido nacer solamente cuando el hombre empiece a ir a la palabra de Dios en su vida. Cuando la palabra empieza a ser regada sobre su vida, cuando la palabra empieza a ser oída continuamente sobre su corazón. Solamente la palabra del Señor puede hacer esa obra donde el hombre empieza a ver con claridad quién es Dios. Empieza a ver con claridad cómo está su corazón, la necesidad de Dios en su vida, ¿verdad? Siempre vemos o escuchamos o encontramos o nos cruzamos con gente que a veces está diciendo: yo sí creo en Dios, bueno, yo creo en Dios a mi manera, o yo sí creo en Dios, yo creo que Dios se agrada de mi vida. Vemos que la persona siempre está pensando de esa forma o de esa manera. No quiere escuchar mucho lo que dice la Biblia.
prefiere caminar o creer en Dios según su propio parecer o según a su manera, como lo dicen. Ciertamente, esa persona creerá en un Dios, pero en aquel Dios que esta persona ha moldeado según sus propios pensamientos, ha moldeado según su propio criterio. El hombre está construyendo a un Dios que se amolda a sus necesidades, que se amolda a sus deseos, a sus placeres. El hombre rechaza ser confrontado por la palabra. Está simplemente caminando según su propio parecer. La palabra nos enseña que este hombre llamado Bartimeo está en esta situación, totalmente ciego, no puede ver a Jesús, está junto al camino, está en esa condición, ¿no?, de oscuridad, y cuando empieza a oír acerca de Jesús, este hombre empieza a soltar una frase que los demás judíos que están ahí, porque la palabra nos dice que hay una multitud de gente, de judíos que están en este lugar. Estos judíos no sueltan esta frase que este ciego Bartimeo va a soltar. ¿Y qué frase va a soltar? Diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Por la palabra del Señor podemos ver que este hombre llamado Bartimeo empieza a decir una frase que solamente una persona que conoce las Escrituras puede decirlas. Y vemos que este hombre que está ciego, pero eso no le ha impedido de oír acerca de la promesa que Dios ha dado a su pueblo, que en un tiempo había de venir aquel Mesías, aquel Salvador, aquel enviado por Dios, aquel Hijo de Dios. Bartimeo, dice la palabra en el verso 47, que oye acerca de Jesús. Ciertamente oye lo que Jesús hace, empieza a oír acerca de quién es Jesús. Y por la palabra oída sobre su vida, este hombre empieza a creer que Él es el Mesías, que Él es el enviado. Y empieza a llamarlo a Jesús de esta forma: Jesús, Hijo de David. En la palabra, en el Antiguo Testamento, da a conocer Dios que vendrá un rey mediante el linaje de David y será rey perpetuo. Este rey, su reino será para siempre. Reinará con poder y con autoridad. Tendrá sobre él el dominio de todas las cosas. Vemos que este versículo habla de Jesús. Y este hombre, Bartimeo, está refiriéndose a esa promesa de parte de Dios. Y está reconociendo o está llamándolo a Jesús como Él es, como el Hijo de Dios. Pero vemos que la multitud no toma interés o no presta oído a lo que este ciego está hablando o cómo este ciego está llamando a Jesús. Vemos en el verso 48, dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos por la palabra que estos hombres, estas personas que simplemente están ahí, empiezan a callar a este hombre que está llamando a Jesús, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí, porque ese hombre está totalmente ciego. Él necesita ser sanado. Pero no solamente ese hombre está llamando a Jesús porque necesita ser sanado. Vamos a ver poco a poco por qué este hombre llamado Bartimeo empieza a llamarlo así a Jesús. ¿Qué es lo que la palabra oída sobre la vida de este hombre acerca de Jesús empieza a obrar de una forma maravillosa, donde este hombre no solamente ve a Jesús como aquel Mesías que va a sanarlo de la ceguera que tiene, sino que este hombre llamado Bartimeo empieza a ver a Jesús de una forma impresionante, que solamente la palabra nos permite ver de esa forma a Dios. Dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Solamente hay una fe que proviene
una fe verdadera y genuina que proviene de la palabra de Dios, donde esta fe es dirigida solamente a Dios. Y es la palabra del Señor que hace esa obra en el corazón del hombre. Vemos que estas personas, muchos reprendían a este hombre llamado Bartimeo cuando empezó a llamar a Jesús. Estas voces que quieren callar a este hombre representan simplemente a las voces de este mundo que quieren simplemente desviar o distraer o callar a aquella persona que está empezando a escuchar a Dios en su vida, está empezando a escuchar la palabra de Dios en su vida. Vemos que estas voces quieren callar a este hombre, así como las cosas que vemos en este mundo simplemente quieren desviar al hombre de seguir oyendo la palabra en su vida. Como también podemos mencionar que también hay pensamientos en el corazón del hombre. Marcos 7, del 21 al 23 nos dice qué tipo de pensamientos hay en el corazón del hombre. Y dice ahí el versículo que hay pensamientos, ¿no? Estos pensamientos están en el corazón del hombre. Dice inmoralidad, impureza, ¿no? Fornicación, idolatría. Empieza a dar una lista grande acerca de los tipos de pensamientos que hay en el corazón del hombre. Dice, estos pensamientos están dentro del corazón del hombre y son los que contaminan al hombre. Y ciertamente nos da a conocer que estos pensamientos están dentro del hombre, no están fuera de él. Y estos pensamientos pueden pasearse por la mente del hombre tratando de que el hombre deje de ir a la palabra de Dios, deje de seguir oyendo la palabra de Dios en su vida. Hay pensamientos que pasean por la mente del hombre cuando el hombre está empezando a escuchar a Dios en su vida. Por ejemplo, pueden hacer pensamientos como diciendo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo tu tiempo. Es en vano estar escuchando la palabra. Es solamente perder tu tiempo cuando tú escuchas a Dios, cuando tú lees la palabra de Dios en tu vida. Eso es perder el tiempo. No te ayuda para nada. Hay muchos pensamientos que el hombre se puede pasear por su mente para que el hombre caiga en ese error y simplemente deje de oír la voz de Dios en su vida. Vemos que este hombre empieza a clamar diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí, pero los demás empiezan a callarlo. Pero vemos después en el verso 49, dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. La palabra nos dice que el verso 49 es cuando el Señor Jesús empieza a llamar a este hombre. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Jesús, si sabe que ese hombre está ciego, por qué Jesús no se acerca a él y lo sana, ¿no? ¿Por qué Jesús empieza a llamarlo a él? ¿Y por qué Jesús no se acerca a este hombre que está ciego? Podemos hacernos la pregunta, ¿cuál es el propósito del Señor Jesús de llamar a este hombre que está ciego? Y lo que va a acontecer es algo interesante, porque vemos por la palabra del Señor, por la palabra que Jesús suelta, diciendo a Bartimeo, que está ciego, ¿verdad? Diciéndole, ven, los demás escuchan, ten ánimo, ten confianza, te llama. Esta misma gente que había tratado de callar en un principio a este hombre llamado Bartimeo, le empieza a decir, ten ánimo, ¿no? Vemos una contradicción en cómo el hombre empieza a actuar, empieza a accionar. Y bueno, ese es otro tema que no nos va a alcanzar el tiempo para poder explicarlo, pero vemos esa contradicción en el hombre, ¿no? Los que lo callaban, después lo animaban para que se acerque a Jesús. Vemos que este hombre, Bartimeo, hombre ciego, está habituado y acostumbrado a simplemente estar en ese lugar y esperanzarse solamente en la limosna de la gente, en la compasión de la gente. Eso es su labor cada día, su esperanza, ¿no? De hacer ello cada día. Pero Jesús le dice, ven, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué está queriendo hablarnos la palabra cuando Jesús está diciendo esto a este hombre? Lo que la palabra nos está queriendo decir es que Jesús
está sacándolo de esa posición habituada que el hombre ha tenido por muchos años. Y lo que la palabra de Dios hace en la vida del hombre es que la palabra empieza a desarraigar los pensamientos que por muchos años se han habituado en nuestra manera de vivir o en nuestra forma de caminar en este mundo. La palabra hace una obra maravillosa que desarraiga los pensamientos que se han cimentado en nuestra mente, que nosotros por nuestras propias fuerzas, que el hombre por sus propias fuerzas, el hombre por sus propios medios, nunca va a poder dejar esos pensamientos, porque están dentro de él. Es la palabra del Señor, como dice en Hebreos 4:12, es la palabra del Señor que es eficaz. Es la palabra del Señor que es más cortante que toda espada de doble filo. Es la palabra del Señor que penetra, ¿verdad?, al corazón del hombre para que discierne, para que separe los pensamientos del hombre y plante la palabra de Dios, los pensamientos que Dios ha expresado mediante su palabra. La palabra es una obra maravillosa que transforma la vida del hombre, que no solamente el hombre, Dios está para que ayude al hombre en lo que el hombre quiera lograr, en lo que el hombre quiera hacer. Ciertamente Dios ha llamado al hombre, Dios lo ha traído al hombre para que el hombre sea transformado mediante su palabra. Una transformación completa, una transformación genuina, que no se trata de mi determinación, que no se trata de lo que yo haga, sino se trata de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, por medio de su palabra oída en nosotros. Vemos que Jesús le dice, ven a Bartimeo. Y Bartimeo, vamos a ver Bartimeo cómo responde. El verso 50 dice, él, Bartimeo, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La palabra nos enseña que este hombre llamado Bartimeo se despoja que arroja la capa. ¿Qué capa? ¿Qué capa está arrojando Bartimeo? ¿Por qué la Biblia menciona que esta capa arroja a Bartimeo para ir a Jesús? ¿Qué significa? ¿Qué representa esto? Lo que la palabra nos está enseñando. Y cuando empezamos a investigar un poco acerca de qué tipo de capa utilizaba Bartimeo, y vemos que Bartimeo pertenece a una familia sacerdotal israelita, donde simplemente la capa que tenía este hombre tenía un color distinguido y una simbología en esa capa donde daba a conocer que este hombre pertenecía a una familia de sacerdotes. Y simplemente la palabra nos da a entender que la gente cuando veía eso se compadecía más de esta persona, de ese hombre llamado Bartimeo. Para la capa para ese hombre, ¿qué era? ¿Qué representaba la capa para ese hombre? ¿Representaba capaz su confianza? ¿Representaba capaz su seguridad? ¿Representaba su refugio y su esperanza? ¿Verdad? Porque mediante ello recibía las limosnas. Vemos que este hombre se despoja de eso, arroja su capa y va donde Jesús, por la palabra oída sobre su vida. La palabra hace esa obra en el corazón de ese hombre llamado Bartimeo. La pregunta es, ¿esa misma obra está haciendo en tu vida la palabra? ¿La palabra está despojándote de tu propia voluntad? ¿Te está despojando de abrazar tus propios pensamientos? ¿Está despojándote de tus propios deseos? La palabra hace una obra maravillosa, donde simplemente por la palabra el hombre empieza a desprenderse de sí mismo. Porque el hombre sin Dios está caminándose mirando a sí mismo, está caminando mirándose a sí mismo, creyendo en sí mismo, confiando en sí mismo, en lo que puede hacer, en lo que puede lograr, en lo que puede adquirir. El hombre está caminando de esa forma, mirándose a él mismo. Pero la palabra es una obra que desprende, ¿no? Desprende al hombre de sí mismo y para que el hombre ponga su mirada en Dios. Es el hombre que pone su mirada en Dios, pero por la palabra oída sobre su vida. Es la palabra que hace esa obra auténtica, genuina. Porque podemos aparentar mucho, y fácil es aparentar. Y al hombre le encanta aparentar. Solamente la palabra puede hacer esa obra. Bartimeo se despoja de esa capa, arroja la capa, dice, y va donde Jesús. Es algo impresionante lo que está pasando en la vida de este hombre. Y dice el verso 51, dice, respondiendo Jesús,
le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pregunta es esta, no? ¿Qué pregunta es la que hace Jesús en ese momento? ¿Por qué está preguntando de esta forma? ¿Acaso no es obvio que ese hombre quería ver otra vez? ¿Acaso no es obvio que ese hombre quería ser sanado de esa ceguera? Claro que sí. Pero quería Jesús escuchar a ese hombre llamado Bartimeo que lo diga. Para poder, por un lado, ver la fe de Bartimeo, ver la confianza que tiene y la mirada puesta en el Señor Jesús. Y por otro lado, vemos que Jesús le pregunta de esta forma para que la multitud y los mismos discípulos vean quién es. O sea, vean cómo este hombre que está ciego está poniendo su mirada en Jesús. No una mirada física, sino aquella mirada que solamente otorga la palabra oída sobre la vida del hombre. Una mirada confiando en Dios, confiando en Jesús. Ese hombre está confiando en Jesús. Está dejando de confiar en sí mismo. Arrojó su capa, se despojó de lo que por mucho tiempo había abrazado como algo seguro y va donde Jesús. La palabra nos enseña que Jesús le hace esta pregunta: ¿qué quieres que te haga, Bartimeo? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Bartimeo dice: no, quiero volver a ver otra vez, Señor. Y Jesús dice: vete, tu fe. El verso 52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Le dice: vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué tipo de palabra es esta? ¿Qué está hablando Jesús? ¿Qué está hablando el Señor con esta palabra? No le dice: tu fe te ha sanado, como en otras ocasiones vemos que Jesús dice a aquel hombre que recibió un milagro en su vida, que así fue sanado de alguna enfermedad. Vemos que acá en esta ocasión Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Bartimeo, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que está pasando en la vida de Bartimeo? ¿Qué es lo que Bartimeo está viendo ahora? No solamente Bartimeo, es quitada esa ceguera física, ¿no? Que no le podía dejar ver en la vida, sino Bartimeo está viendo por la palabra de Dios en su vida oída, está viendo correctamente quién es Jesús. Está viéndolo a Él, está confiando en Él. Y vemos después, dice la palabra del verso 52, y enseguida recobró la vista Bartimeo y seguía a Jesús en el camino. La palabra nos enseña que ese hombre que fue ciego, ahora ve. Y no es que este hombre es beneficiado, ¿no? Puede ver otra vez. Bueno, ya vi, ya puedo ver ahora, Jesús. Pum, me voy. Chao, gracias, Jesús. No le dice eso, ¿no? Vemos que este hombre, dice la palabra, y sigue a Jesús en el camino. Es este hombre siguiendo a Jesús en el camino. Este hombre ya no está confiando en sí mismo. Este hombre ya no está caminando según su propia voluntad. Este hombre no está mirándose a sí mismo o mirando esta vida según su parecer o según su criterio. Este hombre empieza a depender del Señor. Este hombre empieza a seguir a Jesús. Hay un milagro que pasa acá en la vida de Bartimeo, un milagro impresionante que pasa en la vida de este hombre que estaba ciego. No solamente fue sanado de una ceguera física, sino que también la palabra de Dios ha abierto los ojos del entendimiento de ese hombre, donde la palabra le permite ver a este hombre quién es Jesús. Y de la misma forma hoy en día la palabra de Dios oída, enviada, regada sobre nuestra vida, cuando el hombre empieza a leer la palabra del Señor abre nuestro entendimiento, abre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver a Dios correctamente, para poder comprender la necesidad de Dios en nuestra vida, para poder entender cuál es nuestra condición realmente, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra naturaleza. Solamente la palabra puede hacer esa obra, porque el hombre por sí mismo nunca lo va a poder hacer. Y vemos en este caso cómo la palabra obra en el corazón de este hombre. Como dice Hebreos 4:12, bueno, ya lo hemos leído, o como dice Jeremías 9, verso 24, ¿no? Que habla acerca de la voluntad de Dios. Y dice así: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar,
en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La palabra nos enseña que la voluntad de Dios, o sea, Dios quiere que tú y yo lo conozcamos a Él. Dios quiere que tú y yo podamos conocer quién es Él realmente. Solo la palabra podrá brindar esa claridad en la vida del hombre, donde el hombre empieza por la palabra a dejar de confiar en sí mismo y poner su confianza en Dios. Es la palabra quien mueve, quien lleva al hombre a confiar en Dios correctamente, a depender de Él. Y Dios simplemente empieza a honrar la vida de esta persona. Vemos cómo este hombre, Bartimeo, no solamente es sanado, ¿no? No solamente puede ver físicamente, sino también hay una obra milagrosa que la palabra hace, donde este hombre puede ver a Jesús correctamente y empieza a seguirlo. Por la palabra de Dios el hombre empieza a conocer quién es Dios en su vida. Y ciertamente cuando Dios empieza a obrar en la vida del hombre por medio de su palabra, lo que Dios empieza, Él lo va a culminar. Es algo impresionante que pasa en la vida de este hombre llamado Bartimeo. Vemos que la palabra lo despoja de cosas que por mucho tiempo él había abrazado como seguras y se había acostumbrado, habituado. La pregunta que nos hacemos es esta: ¿la palabra está haciendo esa obra en tu vida? ¿La palabra del Señor te está despojando de las cosas que has abrazado, de aquellos pensamientos que has abrazado por mucho tiempo acerca de ti mismo? ¿Realmente la palabra está despojándote de ti mismo, de la confianza en ti mismo? ¿Realmente la palabra del Señor está despojando esos hábitos o esas costumbres que hemos tenido por mucho tiempo sin Dios? Donde simplemente estamos haciendo nuestra propia voluntad, estamos caminando según nuestro propio parecer y no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. La palabra del Señor tiene que hacer, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, pero también la fe, como dice en Santiago, ¿no? Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 2, verso 26, ¿no? Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta fe que proviene de la palabra, del oír de la palabra del Señor, esta fe que proviene de la palabra del Señor, dice, esta fe es viva por las obras. ¿Qué obras? Las obras que produce la palabra. Esa obra donde el hombre deja de confiar en sí mismo y pone su confianza en Dios. Esa obra donde el hombre deja de caminar según su propio criterio, por lo que ve, por lo que escucha, o por lo que el mundo le dice, y empieza a caminar conforme a la palabra de Dios en su vida, a hacer la voluntad de Dios en su vida. Hay una obra maravillosa que hace la palabra en el corazón del hombre, donde solamente el hombre aprende a caminar dependiendo del Rey de Reyes, dependiendo del Dios Todopoderoso, de que para Él no hay nada imposible en nuestra vida. Amén. Espero que te haya servido este tiempo de palabra. Así es que te animo a que nos puedas hablar por interno. Queremos conocerte, queremos saber más de ti y también queremos que nos conozcas. Estamos para servirte. Un gran abrazo, así que vamos a orar por este tiempo. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, que sea tu palabra, Señor, hablándonos, que sea tu palabra, Señor, que nos haga ver realmente cómo estamos caminando en esta vida. Que sea tu palabra, Señor, llevándonos, Padre Santo, a conocerte a ti, a depender de ti, Señor. Gracias por tu palabra oída sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida. Creemos, Señor, en esa obra que has comenzado en nosotros. La obra que has comenzado en nosotros, ciertamente, Señor, tú la vas a culminar. Tú la vas a perfeccionar, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder depender de ti, a depender, Señor, de tu palabra, a depender, Señor, de tu voz en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser encaminados, Señor, por tu palabra regada sobre nuestro corazón, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un gran abrazo.
Dios te bendiga. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes los siguientes anuncios. El primer anuncio es el tiempo discipulado, un tiempo necesario en nuestras vidas. Así que les animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. Como dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En el versículo 20 nos indica a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. El siguiente anuncio es que todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar este video, te animo a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Misión Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.